Y esta situación entonces no es ajena a la realidad argentina. Este también es un dato que fue construido en el marco del PISA, que es una elaboración propia que luego fue completada por un estudio de Fernanda Weigel y Maximiliano Salatino, de la Universidad de Cuyo. Pero fíjense que en Argentina hay en este momento activas alrededor de 400 revistas de ciencias sociales, revistas académicas de ciencias sociales y humanas, y los problemas que tenemos son que esto no es un problema, ¿no? Quiero decir también que estas revistas están editadas en su mayoría por universidades públicas. Más del 70% de las revistas de ciencias sociales y humanas activas que hemos identificado, que hemos relevado, están editadas en dependencias de universidades nacionales, pero los problemas que tenemos son que hay un bajo nivel de indización de estas revistas y que todavía hay una fuerte presencia del soporte papel, que más allá del romanticismo que genera el producto papel, que a todos nos gusta, también es dificultoso cuando es solo papel cumplir, por ejemplo, con los compromisos de acceso abierto de la producción que se financia con fondos públicos, ¿no? Es decir, que fíjense que revistas solo digitales es el 19% y un 47% más si se suman las que tienen versión papel y digital. Hay todavía, ¿no? Y esto además trae costos adicionales enormes para sostener el sistema de publicaciones, ¿no? Y sobre todo en términos de circulación, que son algunos datos que también quiero mostrar, que estos son las revistas indizadas, ¿no?, argentinas. Dijimos que hay 400 más o menos activas, de las cuales 105 están en núcleo básico, 55 en Cielo y solo 9 en Scopus. Y aquí sí vemos una enorme concentración metropolitana y pampeana de las revistas indizadas. Acá las asimetrías empiezan a hacerse más extremas, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos cómo, a medida que se avanza jerárquicamente en los sistemas estructurados de indización, la participación relativa de las revistas argentinas sobre el total de revistas argentinas indizadas, en el caso de ciencias sociales, va disminuyendo. Es decir, las revistas de ciencias sociales tienen mucho peso en núcleo básico, tienen un poco menos de peso en Cielo y tienen muy poco peso entre el total de las revistas argentinas que participan, por ejemplo, del sistema Scopus. Y esto nos pone en una situación muy asimétrica con respecto a otros países de la región o con respecto a otros países que no son de la región, pero que también tienen sistemas muy fuertes de revistas propias en su propio idioma. Entonces, fíjense que para el año 2012, tomando como campos disciplinares separados ciencias sociales y ciencias humanas, que son las dos columnas, la Argentina tenía en Scopus 9 revistas indizadas de ciencias sociales y 5 de humanas, contra 59 y 22 de Brasil, 20 y 17 de Chile, 15 y 8 de México. El valor bajo de México también tiene que ver con la histórica apuesta mexicana a sistemas propios nacionales y regionales de indización, como Latindex y como Redalic. Y en el caso de los 3 países europeos que estamos poniendo como ejemplo, ¿no?, España, Francia e Italia, fíjense también la cantidad enorme de revistas indizadas de ciencias sociales y humanas comparadas con las argentinas. Y esto también se ve en términos del peso relativo que tienen las revistas de ciencias sociales con respecto a otras. Esto es el porcentaje de revistas de ciencias sociales indizadas en Scopus sobre el total de revistas científicas de ese país. Y lo que vemos es que desde el 25% argentino se llega a valores cercanos al 50% en Chile y España, es decir que en esos países, ¿no?, las revistas indizadas propias son en un 50% revistas de ciencias sociales y humanas. Y finalmente, con respecto a las publicaciones, ya estoy terminando, voy a apurarlo, este dato me parece sí muy importante porque esta es una estadística que construye Simago a partir del impacto de todos los números publicados por las revistas indizadas en los últimos 3 años. Y acá esto lo que nos da claramente es el bajísimo nivel de circulación de las publicaciones periódicas argentinas, ¿no?, porque da la cantidad de veces que aparecen citados artículos publicados en los 3 últimos números de las revistas indizadas. Y acá estamos en igualdad de condiciones porque son las revistas Scopus. No es que se está tomando en Argentina una revista soporte papel invisibilizada y en el caso francés, que es el más alto, se está tomando una revista. No, acá son revistas del mismo tipo, revistas que pasaron las evaluaciones de Scopus y que están accesibles
por bases de datos y en soporte electrónico. Y vemos que los artículos de nuestras revistas tienen un nivel muy bajo de citación en otros trabajos científicos. Esto tiene que ver también con los estilos de investigación, pero evidentemente es un área en la que nosotros tenemos que pensar mecanismos de intervención para revertir no solamente la situación de las revistas científicas, sino el bajo nivel de circulación y de impacto que tienen los artículos. Estos últimos gráficos muestran en la línea horizontal está la participación relativa poblacional de cada región. Entonces, la dispersión hacia arriba y hacia abajo muestra a cuántos puntos porcentuales está cada región de tener un punto equivalente a su participación poblacional. Y lo que vemos es que las regiones se parecen más en todo el sistema que tiene que ver con la universidad pública, cantidad de instituciones, investigadores categorizados en incentivos y proyectos de incentivos, y se dispersa en aquellas cuestiones que tienen que ver con el sistema más profesionalizado de la investigación. Investigadores de CONICET, becarios de CONICET, publicaciones indizadas, publicaciones internacionales, etc. Y el gráfico de la derecha lo que muestra con superficies es la participación relativa de la región metropolitana y pampeana, y en color naranja el resto del país. Y pasa esto que yo les decía al principio, que es que si pensamos desde las universidades nacionales y los proyectos de incentivos o los centros de investigación, que son las tres primeras dimensiones, donde la participación de la región metropolitana e incluso metropolitana más pampeana en algunos casos no llega al 50%, llegamos hasta una concentración del 100% o cercana cuando hablamos de los proyectos de investigación de FONSIT o las revistas indizadas en las bases internacionales. Y con respecto a las asimetrías ponderadas, acá esto me parece que es muy gráfico porque la diferencia en el tamaño de los círculos muestra la importancia relativa ponderada en las distintas dimensiones en las distintas regiones, y vemos que cuando hablamos de facultades hay un relativo equilibrio que se va descomponiendo a medida que pasamos a otras dimensiones como centros de investigación, como carreras de doctorado, y sobre todo si pensamos el porcentaje de doctorandos becados que hay en las distintas regiones. Si pensamos, por ejemplo, en los proyectos de investigación, no de incentivos, pero sí los más oscuros, los del verde oscuro, que son los de FONSIT, o si pensamos, fíjense, en las revistas indizadas, ya sea núcleo básico. Esto está todo ajustado en términos proporcionales, es decir, que acá no está interviniendo, está anulado el efecto de las diferencias poblacionales que pueden explicar diferencias absolutas, ¿no? Entonces, fíjense, cuando llegamos al plano de las revistas indizadas, tanto en núcleo básico, pero mucho más aún en cielo, ¿no?, la concentración que hay en la región metropolitana. Fíjense este mismo tipo de lógica de la asimetría relativa ponderada para el caso de los investigadores CONICET, que es mucho más extrema que en el caso de los investigadores de incentivos, que en ese caso ni siquiera es la región metropolitana la que tiene la mejor relación ponderada. Una asimetría que se hace todavía mucho más extrema en el caso de los becarios. Estos gráficos se pueden entender como cuántas veces entra el NEA en la región, por ejemplo, en Capital Federal, ¿no?, desde el punto de vista de superficie, si hemos ajustado la cantidad de becarios a un anclaje de la participación poblacional relativa, ¿no? Entonces acá están completamente anulados cualquier efecto que tenga que ver con el hecho obvio de que en la región metropolitana hay más habitantes, por ejemplo, que en la Patagonia. Queda por conversar, pero lo dejo para otro momento, la parte más relacionada con el análisis cualitativo de qué factores pueden permitir o contribuyen a explicar estas asimetrías, que simplemente los voy a mencionar porque estamos superando el tiempo y hay gente que tiene que participar que regresa a Buenos Aires esta misma noche, pero podemos tomarlo en otro momento si les interesa, que tiene que ver con clivajes que en algún sentido se pueden pensar como categorías discretas y en otros como continuum. Por un lado, la tensión entre sector público y sector privado. Por otro lado, la tensión entre una orientación más profesionalista y una orientación más académica o científica, si se quiere. Por otro lado, la tensión entre el circuito universitario y el circuito CONICET. Y finalmente, que es transversal y que ayuda a explicar mucho de las asimetrías,
la relación entre las dedicaciones parciales y las dedicaciones exclusivas. Estos factores ayudan a explicar las asimetrías relativas, y es lo que no tengo tiempo para explicar, pero lo puedo decir en otro momento, en la medida en que hay una desigual distribución territorial de los balances entre sector público, sector privado, orientación profesionalista, orientación académica, circuito universidad, circuito CONICET y dedicaciones parciales, dedicaciones full time. Bueno, tenía unos datos, pero lo voy a dejar acá, unos datos muy contundentes de por qué, ¿no?, estas asimetrías están relacionadas con la oposición sector público-privado, orientación profesionalista y orientación académica, y también con el circuito CONICET y las dedicaciones, pero eso lo dejo para otra ocasión. Simplemente quiero decir que la presentación terminaba con un intento de conceptualizar los distintos perfiles que con relación al trabajo académico están presentes en las universidades públicas, que hay una creciente presencia de lo que Michael Burroway llama el perfil académico profesionalizado, ¿no?, que es el de los investigadores que le hablan a un público académico de pares, ¿no?, y que tienen ciertas normas de trabajo muy consolidadas y muy específicas, y que esto está teniendo un impacto cada vez mayor en el sistema de las ciencias sociales de Argentina, y hay un carácter performativo fuerte de los mecanismos de evaluación que impulsan esta lógica. Por ejemplo, los becarios CONICET ya están pensando estratégicamente cuántos artículos en revistas tipo Grupo 1 en inglés y bla. Entonces, esto tiene un carácter performativo, esa lógica de evaluación, y está contribuyendo a desarrollar un ámbito muy profesionalizado con las lógicas y los criterios mainstream internacionales en el campo de las ciencias sociales, pero también quería hacer un llamado a que, si bien nosotros auspiciamos que se refuerce ese perfil de investigador profesional en las universidades públicas, no se puede reducir toda la problemática de la universidad pública a ese único perfil, y que por lo tanto también es necesario revalorizar otros perfiles como los de los docentes o de los docentes investigadores, como los intelectuales públicos que intervienen en debates de interés. Fíjense lo que sucedió recientemente con el anteproyecto de reforma del Código Penal, y la importancia de que tome en Estado público la voz de los investigadores especializados en el campo, ¿no?, del derecho penal, entre otras disciplinas que pueden estar interesadas en eso. Y la última conclusión es, en este momento que están muy en discusión los sistemas de evaluación, tener en cuenta que los sistemas de evaluación no pueden trasladarse mecánicamente de un perfil a otro, ¿no?, y que el criterio del artículo indizado en revistas con referatos y demás es muy importante, tal vez para los perfiles científicos más profesionalizados, pero esos perfiles científicos profesionalizados no tienen por qué pensarse jerárquicamente o desde un punto de vista de reconocimiento en una situación de privilegio con respecto a otros que son fundamentales para la reproducción del sistema universitario, en el cual este componente de investigación es uno entre otros, que queremos reforzar mucho, ¿no?, pero que también se necesitan mecanismos de evaluación que permitan ponderar adecuadamente las lógicas de trabajo relacionadas con, por ejemplo, el ensayo crítico, con, por ejemplo, la participación en debates públicos, con, por ejemplo, la investigación orientada, con, por ejemplo, la docencia, etcétera, etcétera. Retomo desde las asimetrías relativas para enganchar, porque lo que había quedado pendiente en realidad era el segundo componente que había planteado, que no tiene tanto que ver con la presentación y los comentarios de los datos cuantitativos en los tres niveles de asimetrías, absolutas, relativas y relativas ponderadas, sino un intento de plantear o retomar algunos elementos que aparecen en la literatura sobre la cuestión universitaria de investigación y que de alguna manera se relacionan con las asimetrías que veníamos planteando. Para que eso no quede tan descolgado, retomo esta cuestión que presenté muy rápidamente y que tiene que ver, por un lado, con no cuánto de cada cosa en términos de las dimensiones de interés, instituciones, actores, procesos y productos hay en cada región y en cada institución, sino la participación relativa de esa región en el total, ¿no?, de los proyectos de investigación, de los investigadores categorizados, etc. Y en esta tabla, que no sé si se llegan a leer bien los números, en la última columna
puse para tener como referencia la participación relativa en términos poblacionales. No porque haya que automática y linealmente pensar que en cada región tiene que haber en cada una de las miles de dimensiones posibles vinculados con todas las cuestiones de la organización social, económica, académica, etcétera, el equivalente a lo que tiene en términos de peso poblacional, pero sí en la medida que es una referencia para conocer estas desigualdades en las distribuciones. Y a partir de esta tabla es que había construido este primer gráfico en el que les comentaba ayer que en el punto cero la línea horizontal representa justamente la participación en términos poblacionales, la participación relativa en términos poblacionales sobre el total de la población del país, y por lo tanto esas líneas que oscilan lo que permiten ver es la distancia en puntos porcentuales que cada región está en cada una de las dimensiones con respecto a lo que sería el punto de equilibrio si tuviese una participación relacionada con su peso poblacional relativo. Y veíamos que estos puntos se acercan justamente en aquellas cuestiones que tienen que ver con las dimensiones más vinculadas con la universidad pública, desde la cantidad de instituciones como los investigadores categorizados en incentivos, los proyectos de incentivos y en cambio la mayoría de las regiones quedan por debajo de este punto de equilibrio en cuestiones como la participación relativa en el total de investigadores CONICET, en proyectos de FONSIT o en revistas indizadas, ítems en los cuales se ve también mucho la sobrerepresentación de la región metropolitana. Y esto mismo está planteado en otros términos en el último de los gráficos, en los que se ve cómo la región metropolitana y pampeana, ¿no?, en la medida que nosotros vamos recorriendo estas dimensiones, llegan incluso en algunos casos a representar el 100% o valores cercanos, como por ejemplo en el de las revistas indizadas en las bases de datos internacionales o en los proyectos de investigación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Y habíamos mostrado también unos gráficos de asimetrías regionales relativas ponderadas que se construyen a partir de la relación que la intensidad regional en cada una de estas dimensiones tiene con respecto a una variable o dimensión de anclaje y por lo tanto esto elimina las diferencias reales en términos absolutos que en las distintas regiones hay en población, en cantidad de instituciones, etcétera, etcétera, y veíamos que estas asimetrías ponderadas también empiezan a intensificarse cuando empezamos a plantear, por ejemplo, carreras de doctorado, la distribución de becas en las carreras de doctorado, los proyectos de investigación, pero no tanto en los del sistema de incentivos, sino en los de la agencia o los PIP de CONICET, y finalmente en las revistas indizadas, donde encontramos una mucho mayor concentración en término ponderado en regiones como Metropolitana, Pampeana y Cuyo. Es recurrente, en general, que las situaciones más desventajosas se encuentran en el noreste y en el noroeste argentino. Y en algunos casos, aunque no en todos, como vemos en la última fila, en la Patagonia, que en algunas de las dimensiones tiene una participación relativa muy importante, porque es una región poco poblada y por lo tanto la presencia de las instituciones cuenta mucho para afectar estos valores, pero sí en otros como el de las revistas indizadas. Y lo que habíamos mostrado también es esto mismo en términos de los investigadores categorizados, comparando cómo si consideramos el sistema de incentivos, los investigadores 1 y 2 y los investigadores CONICET, el gráfico de la derecha que representa a los investigadores de incentivos está mucho más concentrado, los círculos son más parecidos entre sí y esto implica, obviamente, da cuenta de una asimetría mucho menor que en el gráfico de la izquierda, que es los investigadores CONICET, donde las regiones no están tan asimétricas entre sí, pero descolla la asimetría metropolitana, la gran concentración metropolitana, que no es solo una concentración en términos absolutos, sino también en relación con el peso poblacional y las otras dimensiones o variables que hemos estado analizando. Y dijimos también que esto se intensifica aún más en el caso de los becarios de CONICET, ¿no?, donde se puede ver acá claramente, esta categoría no se puede construir en términos de región metropolitana por los datos que están disponibles,
en este caso es Capital Federal, y el resto de la región metropolitana está incluido en la región pampeana, pero se ve con claridad esto que habíamos mostrado, que es que en la ciudad de Buenos Aires hay cerca de 40 becarios de CONICET cada 1000 habitantes, mientras que en la región noreste y Mesopotamia no llega a 2 becarios CONICET cada 1000 habitantes. Y lo que habíamos planteado es entonces una serie de factores o cuestiones que permiten dar cuenta de estas asimetrías, que obviamente están relacionadas con elementos estructurales mucho más complejos, que tienen que ver con concentración poblacional, con asimetrías en desarrollo relativo, con asimetrías en una serie de capitales que también están vinculados con el ámbito académico, pero que nos permiten hacer una mediación en la medida en que estas cuestiones también están o aparecen de manera diferente en las distintas regiones e instituciones del país. Una es la clásica oposición sector público-sector privado. El decano Coca en su intervención de esta mañana apuntó a algo de esto, ¿no? La investigación ha estado tradicionalmente concentrada en el sector público. Hay casos, pero son más bien excepcionales, de instituciones privadas en las cuales se desarrolla investigación, incluso investigación con alto nivel de profesionalización. Incluso en términos relativos, cuando se ven las universidades, si excluimos el sistema CONICET, en el caso de ciencias sociales, probablemente algunos de los ejemplos de mayor profesionalización de la investigación en la tradición mainstream, la tradición dominante, la típica de los modelos hegemónicos de la academia norteamericana y demás, es más intensa en algunas pocas instituciones privadas que en universidades públicas, justamente porque en las universidades públicas la investigación se ha desarrollado con otros esquemas y con otros parámetros, pero es verdad que en su mayoría el sector privado es un sector que está más orientado a no sé si se decir expedición o expendio o lo que sea de títulos, y sobre todo en estas subsedes o esquemas a distancia en los que la docencia está completamente desvinculada de cualquier otra función o práctica del ámbito universitario, como podría ser la investigación o la extensión. Hay también un clivaje que ha atravesado la historia de la Universidad Argentina y que ha sido muy tematizado y estudiado, que es el de orientaciones más profesionalistas versus orientaciones más académicas o científicas, y que se reproduce al interior de las ciencias sociales. Las definiciones amplias de ciencias sociales incluyen una serie de disciplinas que tienen perfiles muy diferentes en términos de intensidad de la investigación y de la formación de investigadores, y también ha sido tematizado, pero yo quiero matizar su importancia, la oposición entre el circuito universitario y el circuito CONICET, y finalmente hay un factor que en cierta medida transversalmente ayuda a explicar todos los demás, que tiene que ver con las dedicaciones, las diferencias sustantivas entre las dedicaciones simples o parciales, especialmente en el caso del sector privado, las famosas contrataciones por hora de trabajo, ¿no? Donde se va a la universidad a dar una clase 2 horas, se cobran 20, 30, 40 pesos, y ahí termina el vínculo entre el docente y la institución universitaria, y las dedicaciones full time que permiten desarrollar la tarea docente y la tarea de investigación y extensión en el marco de un proyecto más profesional. En primer lugar, con respecto al sector público, sector privado y orientaciones profesionalistas y académicas, hay una serie de datos que me parece que son bastante contundentes para ilustrar su peso. Y por un lado tenemos la oferta de carreras en universidades públicas y privadas, la oferta de carreras de ciencias sociales, y vemos cómo las carreras más profesionalistas, como Derecho o Ciencias Económicas, están ambas en más de 100 universidades, y a su vez la participación relativa de las universidades privadas es mayor que la de las públicas. O sea, hay más universidades públicas que ofrecen carreras de
Derecho y Ciencias Económicas. En Derecho más del 60% de la oferta está, no de alumnos, porque las universidades públicas tienen mucho más alumnos, ¿no? Pero si uno considera unitariamente las carreras, un 60% aproximadamente de las carreras están en universidades públicas. Esto muestra cómo la distinción o la oposición sector privado, sector público está relacionado a su vez con la orientación profesionalista, orientación académica. De la tradición académica, aun cuando en la universidad pública esta tensión está muy presente, la universidad pública ha sido un espacio donde las tradiciones académicas han tenido mayor peso, mayor desarrollo. Mientras que en la medida que avanzamos en este gráfico hacia aquellas carreras que han estado menos sujetas a la lógica del ejercicio de la profesión liberal, el peso relativo de las universidades privadas disminuye. Fíjense que, por ejemplo, en antropología, como decíamos ayer, no hay ninguna universidad privada que ofrezca la carrera. En el caso de trabajo social hay, pero está en torno del 9-10%. En el caso de sociología también hay, perdón, estos no son porcentajes, son cantidades, pero está por debajo de la oferta en universidades públicas. Esto también se ve si pensamos en términos de alumnos, de estudiantes de grado. Estudiantes de grado que estudian en universidades privadas, vemos que en el caso de Derecho supera el 30%, mientras que en el caso de Sociología, Antropología y Trabajo Social, que es una categoría colectiva que utiliza la SPU en sus estadísticas, estas tres carreras sumadas, sus alumnos en universidades privadas, están por debajo del 5%. Entonces es bastante evidente esta diferencia, ¿no? Y también tenemos este gráfico más general de la cantidad de alumnos por carreras. Las carreras de Derecho y Ciencias Económicas tienen una cantidad mucho mayor de alumnos. Su peso relativo en el total de alumnos de Ciencias Sociales es enorme. A pesar de lo cual, entonces, vuelvo un poco para atrás, a pesar de que estas carreras más profesionalistas están en muchas más universidades, ¿no? Y tienen muchos más alumnos, y tienen muchos más docentes, sin embargo, cuando pasamos a los temas más específicos de la investigación, tienen muchos menos proyectos acreditados en incentivos y muchos menos investigadores categorizados en el programa de incentivos. Entonces, esto da un poco cuenta del perfil de la planta de docentes y de investigadores vinculados con las distintas carreras. Fíjense que Sociología, Antropología y Ciencia Política, en este caso, que es otra categoría que utiliza el sistema de incentivos, tienen 376 proyectos acreditados para el año 2006, contra 184 de Ciencias Económicas y 88 de Ciencias Jurídicas. Esto a pesar de que esas carreras tienen muchísimos más alumnos, como decíamos, y están en muchas más instituciones. Y con respecto a los investigadores categorizados, será una tendencia parecida. En las categorías 1 y 2 había, hacia el año 2011, 553 investigadores para Sociología, Antropología y Ciencia Política, contra 234 de Ciencias Económicas y 153 de Derecho. Obviamente que esta tensión, orientación profesionalista versus orientación académica, no se construye a partir de categorías discretas, ¿no? Sino que más bien define un continuum, porque estos datos también muestran que en esos campos hay, aunque con una intensidad relativa mucho menor, trayectorias que están vinculadas al trabajo académico y a la investigación, y evidentemente, tanto en el campo de las ciencias económicas como del derecho, se puede, y de hecho se construyen objetos de investigación teórica y empírica, pero tienen al interior de las instituciones un peso relativo menor para definir identidades que la perspectiva de formación de profesionales para el ejercicio de las profesiones liberales. Y esto se ve también, obviamente, en términos relativos. Fíjense que si nosotros pensamos la cantidad de proyectos por carrera, en promedio, las carreras de Sociología, Antropología y Ciencia Política tienen alrededor de 100 proyectos, ¿no? 100 proyectos por carrera. Obviamente esto está distribuido de manera simétrica, contra poco más de 2 proyectos en el caso de Derecho y poco más de 4 proyectos en el caso de Ciencias Económicas. Los alumnos por proyecto, fíjense, en Sociología, Antropología y Ciencia Política hay un proyecto de investigación cada 170 y pico de alumnos, frente a
casi 2.000 en el caso de ciencias económicas y casi 2.500 en el caso de derecho. Estas son cuestiones muy importantes porque también tienen que ver con cuál es la capacidad en el campo de las distintas carreras para transferir a la docencia las prácticas de investigación, para que sean instancias de las cuales también se beneficien los alumnos, incluso los alumnos de grado. Estas relaciones, ¿no?, muestran que la posibilidad de vincular estudiantes a proyectos de investigación o a experiencias de investigación aparece como mucho más realizable y concreta en el caso de carreras que han tenido orientaciones más académicas que las clásicas carreras profesionalistas de las ciencias sociales. Y lo mismo ocurre en la relación de investigadores por carrera, ¿no? En el caso de las ciencias de sociología, antropología y ciencia política, tenemos más de 15 investigadores categorizados 1 y 2 por carrera, contra 4 de derecho y poco más de 5 en ciencias económicas, y asimismo en la relación de alumnos por investigadores. ¿Y cuántos alumnos hay por cada investigador categorizado? Aún teniendo en cuenta que esto se limita exclusivamente a los investigadores 1 y 2, vemos que en el caso de sociología, antropología y ciencia política hay alrededor de 120 alumnos por cada investigador categorizado contra aproximadamente 1.400, 1.500 en el caso de ciencias económicas y 1.380, 1.400 en el caso de derecho. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las asimetrías regionales? Bueno, tiene que ver de una manera indirecta. ¿Por qué? Porque esta cuestión que estamos planteando de la tensión entre sector público, sector privado y orientación profesionalista versus orientación académica en el campo de las instituciones universitarias y del sistema científico de las ciencias sociales, tienen distinta distribución también en las diferentes regiones, ¿no? Al hacer, por ejemplo, el análisis de carrera que presentamos ayer en una de las primeras filminas, se veía que en muchos casos las ofertas de ciencias, algunas ofertas de ciencias sociales en las regiones están vinculadas a lo que planteábamos como subsedes de universidades privadas, o la estadística general de ciencias sociales, ¿no?, está muy afectada en sus promedios por la presencia enorme de carreras más profesionalistas. Y siempre ha sido un clásico y un tema de discusión en el ámbito universitario que una universidad nueva que se crea con Derecho y Ciencias Económicas. No es que sea siempre así, pero es una de las cuestiones. Pero esto también tiene que ver con las capacidades que hay en las distintas regiones para sostener carreras, ¿no? Si uno piensa en una carrera nueva, ¿qué hay en el campo profesional? Hoy el rector de Misiones daba datos sobre la cantidad de profesionales universitarios en la provincia de Misiones. ¿Qué profesionales hay que puedan sostener una carrera universitaria sin la necesidad de depender enteramente de profesores viajeros? Y esto es obvio. La mayor cantidad de profesionales que hay en los distintos lugares del país tiene que ver con aquellos profesionales que ejercen profesiones liberales. Entonces, las carreras más académicas están concentradas en las ciudades más grandes, donde también hay un abanico de opciones diferentes en términos de consolidar carreras académicas y carreras científicas. Hay también una cierta tradición de investigación sobre el sistema científico en general y en particular de las ciencias sociales, que pone el énfasis en la oposición circuito universitario versus circuito CONICET, definiendo al circuito CONICET como aquel en el que se ha desarrollado una tradición de investigación más profesionalizada. Y obviamente, como mostramos, este circuito está muy concentrado territorialmente y por lo tanto esto explica muchas de las asimetrías interregionales e institucionales en términos de las capacidades de investigación y de producción y difusión de conocimiento. Pero la investigación que estamos llevando a cabo tiende a matizar esta oposición, a por lo menos concluir que no es un factor que pueda generalizarse, que es un factor que explica o contribuye a explicar ciertas situaciones puntuales, pero que no se presenta del mismo modo y por lo tanto pierde un poco de valor explicativo, en el sentido de que hay que analizar caso por caso y no es como la orientación profesionalista versus académica que marcan tendencias más recurrentes y que se reproducen en todos los contextos. Acá lo que nosotros hemos podido constatar es que las situaciones son muy disímiles y que
pesa mucho la forma en que en cada institución se ha resuelto el vínculo CONICET-universidad. En aquellos contextos en los que hay una masa crítica importante de investigadores CONICET, pero esos investigadores CONICET están adscritos a la red institucional propia, con relativa independencia del sistema universitario o de la universidad local en la que muchas veces también dan clase, esta oposición tiene mucho más poder explicativo, ¿no? Hay un circuito CONICET mucho más autorreferente, de investigación profesionalizada, que funciona con relativa prescindencia de los procesos que se producen y reproducen en el ámbito universitario, ¿no? La vinculación con la universidad en muchos casos es simplemente para complementar, para reforzar los ingresos por vía de una dedicación simple, ¿no?, con el ejercicio de la docencia. En cambio, hay otras experiencias, otras instituciones en las que la articulación ha funcionado de otra manera y por lo tanto no se encuentran en las trayectorias de los investigadores con categorías equivalentes, por ejemplo 1 y 2 con respecto a las categorías de adjunto en adelante del CONICET, diferencias sustanciales en sus prácticas, es decir, en ambos casos dirigen becarios, dan clases de grado y de posgrado, producen a un mismo nivel, tienen proyectos de investigación, tanto en incentivos, pero también, aún no perteneciendo a la carrera de CONICET, participan en muchos casos de PIP o tienen proyectos financiados por el FONSIT. Entonces, en estas situaciones, el circuito CONICET no está asociado a un tipo de perfil de investigador más profesionalizado con respecto a otros investigadores. Acá la explicación pasa más por las diferencias de dedicaciones. A iguales condiciones de dedicación exclusiva, el CONICET es por definición una dedicación exclusiva al trabajo académico. En igualdad de condiciones de dedicación exclusiva, los investigadores que no pertenecen al circuito CONICET tienen niveles de productividad cuantitativos y cualitativos y una participación en la formación de recursos humanos, en la docencia de posgrado y demás, equivalente a la de los investigadores CONICET. Por eso es que, a pesar de que este ha sido uno de los factores más utilizados, la investigación nuestra, en la medida que ha sido muy utilizado para explicar situaciones locales o regionales, en la medida que nuestra investigación es nacional y que busca justamente dar cuenta de asimetrías y heterogeneidades, queda en evidencia que este no es un factor explicativo general, que sirve para analizar caso por caso, y que tiene mucho que ver, ¿no?, con las lógicas institucionales, con las dedicaciones y con otra cuestión que es importante señalar, y que es que no solamente incide la forma en que el circuito CONICET está vinculado con el circuito universidad en cada institución, o en cada región, en cada universidad, sino también que, aunque pueda parecer sorprendente, las asimetrías en ciencias sociales están también asociadas con las asimetrías en ciencias exactas y naturales. Cuando decimos asociadas, no es que esto es lineal, pero que hay tendencialmente en aquellas instituciones en que hay una fuerte tradición de ciencias exactas y naturales, con perfiles muy profesionalizados de investigación, también se encuentra mayor concentración de perfiles profesionalizados de investigación en ciencias sociales. Esto no está explicado, hay hipótesis posibles, algunas vuelven al problema de la orientación profesionalista versus orientación académica, porque hay muchas instituciones en las cuales las carreras no profesionalistas de las ciencias sociales han establecido alianzas en términos de política académica y política científica con las carreras científicas, ¿no? Veo que asienten los compañeros de la UBA porque ese es uno de los casos clásicos, ¿no? Entonces hay ahí se constituye una cierta cultura compartida en defensa de las orientaciones más académicas, pero también porque en estas instituciones el peso de las ciencias exactas y naturales se vuelca mucho desde un sentido común, como que tienen una primacía en el qué decir sobre lo científico. Entonces esto se vuelca mucho en las experiencias y en las normativas de las instituciones. Entonces, las resoluciones a nivel rectoral, ¿no?, que regulan las prácticas de investigación, financiamiento, evaluación y demás, están muy moldeadas por
la lógica de las ciencias naturales y exactas en estas instituciones. Y entonces, en este sentido, pasa en esas instituciones algo muy parecido a lo del circuito CONICET, que es que en el CONICET también las lógicas de las ciencias sociales están muy influenciadas por las lógicas de las ciencias naturales, las ciencias exactas. Desde los esquemas de becas, que por ejemplo llevaron las edades de iniciación científica a instancias muy tempranas, y se discutía en las ciencias sociales, por ejemplo, la pertinencia de que las becas pusieran un límite de edad tan temprano, ¿no? Por las dificultades que tiene pensar tesis doctorales en algunos campos específicos de las ciencias sociales y humanas, pero también en las lógicas de evaluación, ¿no? Y el carácter performativo que tienen estas lógicas de evaluación. Entonces, también lo que hemos visto es que esta cuestión del circuito universitario CONICET no es enteramente explicativo, sino que, por ejemplo, en algunas instituciones particulares, la fuerte presencia de ciencias exactas y naturales con mucha tradición, de la misma manera que en el CONICET moldean las prácticas de las ciencias sociales, o al menos las influyen, también en esas instituciones, independientemente de los que los investigadores participen o no de la carrera del investigador científico. Ahora, lo que sí yo creo que es muy importante destacar es que el crecimiento exponencial que han tenido las ciencias sociales en sus funciones de investigación, de producción, construcción de conocimiento en los últimos años, y el carácter performativo de ciertas prácticas de evaluación que se han ido instalando, que se han ido naturalizando, han tenido un impacto en la emergencia de un perfil altamente profesionalizado de investigador que implica en nuestro sistema científico una novedad, no porque no haya habido investigadores profesionalizados, es decir, que hayan hecho el trabajo académico toda su apuesta de desarrollo profesional, sino porque son más, pero porque están también más ajustados a los modelos mainstream de la producción de las ciencias sociales, los modelos internacionales. Las ciencias sociales de Argentina, aún en sus variantes más profesionalizadas, seguían un modelo relativamente heterodoxo. Con las críticas que se le puede hacer, no seguían este patrón o este parámetro que era, ¿no?, el paper en revista, el paper que además tiene una cierta estructura, que es la forma en que las ciencias sociales se han apropiado o han adaptado los modelos del paper, sobre todo el campo de las ciencias biológicas, ¿no?, que es este de la introducción con los objetivos, preguntas, hipótesis, el famoso material y métodos traducido en términos de sección metodológica, la revisión de la literatura, los resultados, la discusión. Bueno, este esquema, ¿no?, empieza a aparecer con mucho más fuerza, y me parece que en esta situación es importante plantear algunas cuestiones que tienen mucho que ver con las propuestas que se han hecho acá sobre la definición o el pensar críticamente sobre la universidad, especialmente cuando en muchos otros contextos en que este modelo tenía un rol preponderante, empieza a discutirse, ¿no? Empieza a discutirse, como hace, o como hizo, por ejemplo, Michael Burroway cuando estuvo en Argentina hace 2 años, inaugurando un foro mundial de sociología, fue muy importante, que se realizó en Buenos Aires, creo que fue 2012, ¿no? Sí, en el 2012, y fue muy impactante su discurso inaugural, porque él, que viene de Berkeley, estaba muy conmovido con el hecho de que el sistema de las ciencias sociales de Argentina esté monopolizado por las instituciones públicas, prácticamente, y que estas instituciones fueran gratuitas, y que los estudiantes tuvieran participación en el cogobierno. Bueno, una serie de cuestiones, ¿no?, que él destacó en ese momento, y destacó estas cuestiones en relación con una apreciación crítica del carácter autorreferencial que ha adoptado en muchas de las universidades europeas y estadounidenses, canadienses, australianas, etcétera, etcétera, este modelo de investigación profesionalizado. Entonces, lo que quería plantear, finalmente retomando este trabajo de Michael Burroway, es que evidentemente hay una ciencia social académica profesional, que este modelo es un modelo que ha llegado tardíamente a la Argentina con respecto a otros países incluso de la región, como Brasil o México,
y que estamos nosotros siendo testigos de un crecimiento, un incremento, una irrupción de este modelo, especialmente en las generaciones más jóvenes que han seguido una trayectoria más previsible, que es la del maestría, doctorado con beca CONICET, ingreso a carrera, etcétera, etcétera, y que esta ciencia social académica profesional está muy bien, que se desarrolle en el ámbito universitario, porque en cierto sentido el caso argentino es una anomalía, no la única, pero una anomalía en que el perfil más profesionalizado de la investigación se desarrollaba en instituciones públicas, pero por fuera de la universidad, ¿no? Mientras que en general en todo el mundo la universidad es el locus de la producción de conocimiento, incluso de las ciencias sociales, y sobre todo de las ciencias sociales. Entonces, que está muy bien que en las universidades se intensifique y mejore cuantitativa y cualitativamente la investigación vinculada a un perfil de investigador profesional, pero que hay que tener en cuenta que estos perfiles están asociados a ciertas características particulares, tanto en las lógicas de producción, ¿no? Como en su vinculación con la institución universitaria y con los ámbitos extraacadémicos, que es un ambiente, como lo define Burroway, muy autorreferencial. Es el mundo del peer review, de la evaluación por pares, del artículo científico, del investigar independientemente de las agendas sociales, políticas, las necesidades del medio local, etcétera, etcétera. O sea, las agendas se fijan también de manera relativamente autónoma. Pesan más muchas veces las agendas de investigación internacionales que los problemas locales, ¿no? Ayer Ruth Ladenheim hablaba de la reedición de un libro de Varsavsky. No es al que yo me voy a referir, pero son problemas que ya, por ejemplo, planteaba Varsavsky hace 40 años, ¿no? Cómo se vincula la ciencia, las instituciones científicas de América Latina con las agendas de investigación internacionales y las instituciones internacionales. Y entonces, lo que yo rescato de este planteo crítico de algunos muy eminentes científicos que trabajan en Estados Unidos y en Europa sobre la situación de la investigación en sus países, es que la universidad no puede convertirse exclusivamente en un espacio donde se desarrolla la ciencia social profesionalizada, autorreferencial, que tiene una agenda propia, ¿no? Sino que es importante tener en cuenta al pensar esta cuestión de la investigación y de las asimetrías en investigación, que este ámbito académico en el que se produce un conocimiento instrumental, como lo llama Burroway, ¿no? También tiene que entrar o entra en relación con otros ámbitos, y que esto tiene que ver con la división del trabajo en las ciencias sociales, cómo está estructurado, jerárquicamente estructurado, y cómo se relaciona con dos preguntas fundamentales, que son investigación para quién e investigación para qué. Entonces, lo que él plantea es que estos sistemas muy profesionalizados de investigación científica son sistemas en los que la investigación es una investigación de un para quién que es siempre un par, ¿no? Entonces, la producción está destinada a colegas, y la investigación para qué es una investigación, un para qué que está muy vinculado a la reproducción y la sostenibilidad de este sistema de investigación, a veces incluso con clave o con lógicas relativamente corporativas. Pero que también hay que pensar que en el ámbito académico es muy importante sostener un tipo de investigación que está más ligado a una ciencia social crítica, que se pregunta justamente, que analiza críticamente estos programas de investigación y estos productos de la ciencia social profesional, y que se pregunta por los fundamentos de esta ciencia social, que se pregunta por sus vinculaciones con los ámbitos extraacadémicos, con el poder político, con las instituciones del Estado, con el mercado, y que en esta relación entre ciencia académica profesional y ciencia académica o ciencia social crítica, hay un lugar que muchas veces aparece diluido, que es el de la importancia de investigaciones que se centran en la reflexión teórica, epistemológica y metodológica. Porque la ciencia profesional es una ciencia que opera muy en el ámbito de lo que Kuhn llamaba la ciencia normal, ¿no? Entonces, que tiene sus propios esquemas de reproducción y de legitimación, pero que en su autorreferencialidad pierde, ¿no?, capacidad para cuestionarse sobre sus propios fundamentos. Y esto es un tipo de investigación que se ha desarrollado fundamentalmente en las universidades, ¿no? Las universidades son espacios donde se ha dado lugar a esta posibilidad de reflexión. Entonces, cuando pensamos en los esquemas de evaluación, por ejemplo, y el carácter performativo que tienen, hay un riesgo
con que lo que Michael Burrows llama como desbalance de estos ámbitos que tienen que estar todos presentes, según él, en las instituciones universitarias en las que se enseña ciencias sociales, que el desbalance, por ejemplo, obture, ¿no?, el carácter performativo, decíamos la evaluación, si solamente se ve el artículo como reporte empírico en revista internacional, obviamente hay un incentivo o un desincentivo para un tipo de investigación que se plantea una reflexión de mucho más alcance sobre los fundamentos de las ciencias sociales y sobre las mismas instituciones de ciencias sociales. Pero también plantea que hay que pensar en las universidades el desarrollo de la investigación en relación con el ámbito extraacadémico, porque en las universidades no se puede asumir que todos los estudiantes van a embarcarse en una trayectoria científica profesional. Entonces, una pregunta fundamental es cómo los productos de estas trayectorias científicas profesionales inciden en otro tipo de prácticas que tienen que ver fundamentalmente con la formación de profesionales que llevan la expertise de las ciencias sociales, que se convierten en expertos que trabajan para dar respuestas a problemas sociales en el ámbito público o en el ámbito privado, pero por fuera de la universidad, y que tienen que poder apropiarse de esos avances en los conocimientos y en los métodos que se desarrollan de manera más autorreferencial en el ámbito de la investigación profesional para sus prácticas profesionales. Entonces, en el planteo que hace, la universidad no puede limitarse a la función de investigación, sino que también son centrales, obviamente, la revalorización de la función docente, pero de un docente que pueda apropiarse de estas experiencias de investigación en su práctica docente, y también obviamente las experiencias en las que podemos incluir la extensión, la transferencia o la investigación orientada al uso. Porque la investigación orientada al uso pretende que las competencias de esa investigación más profesionalizada se pongan al servicio de problemas que no están definidos por la agenda autónoma de las ciencias sociales o de la ciencia en general, sino por una agenda que fija un comitente y que en un espacio de consenso social mucho más amplio ha logrado definir. Y finalmente también plantea que la universidad es el espacio en el que tiene que funcionar colectivamente las instituciones, pero también algunos de los profesores, las profesoras, los individuos que trabajan en estas instituciones, que tiene que tener incidencia en los debates públicos. Es decir, que hay un tipo de relación con el ámbito extraacadémico en el cual el conocimiento experto, ¿no?, teórico, metodológico, epistemológico, no juega para resolver problemas instrumentales concretos o legitimar con ese conocimiento experto soluciones que empresas privadas u organismos estatales pueden poner en práctica, sino que, así como hay un ámbito de conocimiento reflexivo sobre fundamentos mucho más amplio en el campo académico, también hay una invitación a la intervención de las ciencias sociales, desde el punto de vista de las instituciones como desde el punto de vista de las y los investigadores, para participar de estos debates públicos en lo que llama una ciencia social pública, que tiene incidencia sobre todo en el ámbito extraacadémico, cuyo público no es un público de pares, un público de científicos, sino que es la sociedad en sentido mucho más amplio, pero en la cual, por ejemplo, el Consejo ha hecho mucho de esto, por ejemplo, cuando se ha expedido o ha tomado posición en cuestiones puntuales, como pueden ser, o las facultades, no siempre el Consejo, pero muchas de las facultades que integran el Consejo se han expedido sobre cuestiones que estaban formaban parte de los debates públicos, como por ejemplo la ampliación de derechos, ¿no?, la ley de identidad de género o el matrimonio igualitario. Muchas instituciones ahora se han expedido sobre el tema del anteproyecto de la reforma del Código Penal